Hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Aquí estamos comenzando una entrevista más en Media Hora en La Fontana. Conversaciones tal como las que teníamos en ese mítico restaurante al calor de un completo y una cerveza. Hablábamos de política, de amor, de sociedad, del mundo y de educación, tema del cual hoy día conversaremos con Gastón Cerda Videla. Gastón es profesor en Educación General Básica, sociólogo, tiene un magíster en antropología y además tiene un magíster en educación y en los últimos años ha estado trabajando en toda la línea de desarrollo del mundo de la educación técnico-profesional. Y sobre este último tema entraremos en conversación con Gastón, así que muy bienvenido, Gastón, en La Fontana, en esta media hora de conversación. Te damos las gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. Hola Mario, ¿cómo estáis? Muchas gracias por la invitación. No sé si tengo tanto para decir que alcanza a llenar media hora, pero bueno, Yo creo que sí, intentemos a yo ver qué creo que sí. resulta de esta conversación. Te tengo fe. Ya, dale nomás. Partamos, Gastón. Mira, hace algunos años atrás, las Naciones Unidas sacó un informe, su Agenda 2030, y establecía que para los próximos 15 años el protagonismo de la enseñanza técnica profesional iba a ser relevante en función de la posibilidad de aumentar a jóvenes y adultos con competencias técnicas y profesionales para que pudieran acceder al mundo del empleo y del trabajo y también al mundo del emprendimiento. Ha pasado algún tiempo y quisiéramos partir como en esta primera pregunta, consultándote cuál es tu mirada, cuál es tu perspectiva el día de hoy con respecto a lo que, y en qué está la educación técnico profesional en Chile y en las realidades que tú has podido conocer en América Latina. Mira, yo en realidad mi vínculo con la educación técnico profesional y con el mundo de la capacitación, diría yo, es un vínculo que arrastro desde hace algunos años. Yo estuve trabajando mucho tiempo, muchos años, en una fundación que se llama Prodemo, la Fundación Prodemo, y ahí yo creo que fue mi primera vinculación con los temas de capacitación para el trabajo, fundamentalmente, particularmente con mujeres en situación de vulnerabilidad. Y ahí estuve a cargo de desarrollar distintos programas en el área de la formación para el mundo del trabajo. Posteriormente me tocó la suerte, diría yo, y el orgullo de haber trabajado en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el CENSE, en un programa que se llamó Programa Más Capaz, que fue un programa de alguna manera bien pionero en materias del trabajo, del valor del trabajo y de la importancia de la capacitación para los trabajadores, las trabajadoras en Chile, para las personas en Chile en general. Pero a propósito de tu referencia inicial, una de las cuestiones que animaba el programa era el diagnóstico que tú mismo señalas, y que en esa época se hablaba, tal vez no era un buen concepto, pero de los ninis, de los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y eso intentaba reflejar el diagnóstico que existía respecto a las condiciones que le tocaba vivir a millones de jóvenes de Latinoamérica y el Caribe, en materias de acceso al mundo del empleo, acceso al mundo del trabajo, acceso al empleo y también acceso a la educación. Y junto con eso, otra parte de ese diagnóstico también que identificaba a las mujeres como aquellas que tenían menores posibilidades de acceder tanto al empleo, a un empleo de calidad, en los términos de la OIT, al trabajo decente, y que compartían esta situación de vulnerabilidad con los jóvenes. Entonces, en ese camino, y mirando el conjunto de la situación y mirando a la población más vulnerable en esos años, nació este programa Más Capaz, que tuvo varios componentes.
Uno que tenía, por un lado, el foco en los jóvenes y las mujeres, y se ofrecía capacitación de corta duración en la formación en un oficio. Entonces, eso, digamos que no era particularmente novedoso para efectos de lo que hacía convencionalmente, tradicionalmente, el CENS. Pero el programa tenía otros elementos que eran bien interesantes, fíjate. Uno de esos elementos era una línea de trabajo con los liceos de educación media técnico profesional. Era bonito ese trabajo porque voy a hablar en nomenclatura CENSE, ¿eh? Porque hasta esos años los proveedores de capacitación en Chile eran básicamente los organismos técnicos de capacitación, ¿ya? Que son, por así decirlo, los proveedores únicos hasta esos años por lo menos de la capacitación para el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Pero el programa Más Capaz de alguna manera inauguró una línea de trabajo con otro tipo de proveedor, que si bien habían anécdotas en la historia anterior del servicio, ahora aparecían como un proveedor en forma y fueron los liceos de educación media técnico profesional. En Chile existen 900 y tantos liceos de educación TP, si mal no recuerdo la cifra. Y tú sabes que los liceos TP a las 4 de la tarde cierran sus puertas y los talleres, los pañoles quedan ahí, quedan disponibles a las 4 de la tarde. Entonces el programa Más Capaz lo que hizo fue básicamente abrir las puertas de estos liceos y invitar a las mujeres, a los jóvenes de la comunidad cercana y de la comunidad educativa, también a los jóvenes de cuarto medio, a capacitarse en oficios que de alguna manera complementaran las especialidades que ellos estudiaban y les permitieran ir manejando nuevas herramientas. Entonces, ese fue uno de los componentes que yo diría fue una novedad que incorporó el programa Más Capaz, pero además incorporó otra que yo creo que también marcó un hito y que de alguna manera está presente en la prioridad de lo que está haciendo el Ministerio de Educación hoy día en el trabajo con la educación superior TP y con la educación media TP, que fue una línea de trabajo que se llamó continuidad de estudio. Y lo que hizo era una cosa que no tenía nada de ingenioso, si tú lo piensas, pero que son esas cosas que le pasan a nuestro país que muchas veces no se hacen cosas que parecen obvias si uno las mira con cierta distancia. Y fue que articuló la capacitación en un oficio y con la posibilidad de acceso a la educación superior técnico profesional. Es decir, estableció un puente entre la capacitación en oficio y el acceso a centros de formación técnica. De tal manera que el CFT le reconociera a la gente el oficio que había realizado y de esa manera disminuyera la extensión de las carreras TP y les permitiera hacer una trayectoria más corta, pero además reconociéndole sus aprendizajes previos. Entonces esa fue una cosa que es bien, a mi juicio, novedosa en el sistema de capacitación y formación técnico-profesional en Chile y que de alguna manera se ha mantenido en el tiempo. Y todas esas iniciativas responden a la referencia inicial que tú haces, precisamente, al diagnóstico de la importancia de la educación, yo diría técnico profesional, pero la importancia de la educación para la vida y el trabajo, ¿ya? Que también daba cuenta de una dificultad que arrastra ya hace muchos años en nuestro país, pero en la que se ha avanzado un montón, ¿eh? Que fue diría yo, triple problema que existe y que está ampliamente diagnosticado en Chile respecto al sistema de capacitación y formación técnico-profesional y que tiene que ver con tres cuestiones. Mira, la articulación del sistema, la pertinencia de la oferta
y la calidad de los procesos formativos. Entonces, yo diría que, por un lado, lo que hay hoy día, lo que estamos viendo es como el revival o la recuperación, o la puesta en valor, o el reconocimiento, si tú quieres, de un ámbito de la formación de la educación en Chile que por muchos años se miró, yo diría, de medio lado, que es la educación técnica profesional y la formación de técnicos. Y eso se expresó finalmente en la política pública, por una parte, pero también en el reconocimiento de quienes son sus principales protagonistas, que en este caso, como te digo, son los jóvenes. Eso. Y a partir de esa experiencia, Gastón, de ese trabajo realizado, de esta articulación que tú nos cuentas, que en un momento se vinculó desde el mundo del diseño de una política pública, que hacía conversar al liceo técnico profesional, al mundo de la educación superior, al mundo del trabajo. ¿Cuál tú crees que es la situación hoy día en que nos encontramos finalmente cuando uno mira que los avances tecnológicos, la capacidad de cambio en el mundo del trabajo, la capacidad de adaptación del mundo de la escuela o la educación en sí es bastante compleja, para poner o dar luces con respecto a cómo un chiquillo, una chiquilla de 17, 18 años se incorpora al mundo del trabajo el día de hoy con las herramientas o competencias posibles? ¿Cuál es la lectura que tú haces con respecto a ese proceso y cómo lo ves hoy finalmente? ¿Hay temas pendientes que todavía hay que trabajar? ¿Hay temas emergentes que hay que enfrentar? ¿Hay situaciones nuevas que resolver? ¿Cómo lo ves tú en esa perspectiva, Gastón? Yo creo que se arrastran situaciones que han marcado la institución educativa, por así decirlo, desde siempre, por una parte. Después hay obviamente algunas cuestiones que tienen que ver con la coyuntura que estamos viviendo. Y también hay luces de esperanza, hay avances evidentes también que nosotros podemos observar. Mira, si mal no recuerdo, hay un caballero que se llama Iván Illich, y él decía que la educación, que la escuela se había apropiado monopólicamente de la educación. Y él hacía notar esto. Era bonita la idea, porque en el fondo lo que él decía es que en realidad las personas se educan en todo momento y en distintos lugares, y que de repente había surgido una institución que se llamaba escuela, universidad, CFT, IP, ponle el nombre que tú quieras, y se había apropiado del fenómeno de la experiencia educativa, de la experiencia del aprendizaje, en lo formal. Eso se emparenta obviamente con otros pensadores importantes de nuestra Latinoamérica. Freire, por ejemplo, que habla del vínculo con la realidad, del aprendizaje, de un aprendizaje que tenga sentido para las personas. Entonces, te menciono esto porque yo creo que uno de los grandes desafíos para la educación técnico-profesional, pero para la educación en general, me atrevería a decir yo, es que es la necesidad, para ponerlo en la forma de una imagen, de botar el mundo que divide la escuela de la realidad y dejar que la realidad entre la escuela y que la educación fluya en la vida real. Yo creo que fíjate que más allá de lo declarativo o de las frases hechas, sigue siendo uno de los grandes desafíos para la educación hoy día, y particularmente para la educación técnico-profesional. Esto en la fraseología de la gente, tengo a mi perro acá al lado que estornuda, en la fraseología de la gente que se dedica a los temas técnico-profesional, es lo que se llama el vínculo entre educación y trabajo, que
básicamente en los términos que se le concibe la idea que la empresa y el liceo técnico se encuentran. ¿Te das cuenta? Yo creo que, claro, eso es un esfuerzo que uno ve desde hace ya muchos años a la fecha y que lo ve actualmente y que en algunos casos es exitoso, pero yo diría que en un porcentaje que más allá de los intentos y el entusiasmo que se le pone todavía es menor respecto a sus resultados. Entonces, yo creo que ahí hay una dimensión, está la necesidad de acercar educación y trabajo de manera efectiva, de abrirle las puertas a la escuela, como te digo, para que salga al mundo de la calle y que la calle entre a la escuela. A mí me pasaba, fíjate que por muchos años yo pasaba por afuera de un liceo técnico, muchos años, y como yo estudié en un liceo científico humanista, yo sabía lo que pasaba adentro de un liceo científico humanista, porque yo mismo lo había vivido. Pero cada vez que pasaba por un liceo técnico, pensaba, ¿qué pasará dentro del liceo técnico? Y no lograba imaginarlo. Y yo creo que el gran desafío hoy día de la educación técnico profesional, que ya ha avanzado, diría yo, y significativamente, es precisamente abrir aún más sus puertas de tal manera que entre la sociedad y ellos puedan salir también. Entonces, esa es como una de yo creo que las dimensiones que hay que abordar o seguir abordando en este ámbito. Después, hay una cosa que tiene que ver, fíjate, con el prestigio de la educación técnico-profesional. Con esa manera de mirar que tiene la sociedad chilena. Yo no sé si lo que voy a decir es lo voy a decir con demasiada brutalidad, pero en Chile, quienes van a la educación técnico-profesional son los sectores más precarizados, son los cabros, los jóvenes más vulnerables. Fíjate que yo estaba mirando a propósito de esta conversación una cifra y dice que el 65% de los jóvenes de los 2 deciles más pobres que estudian enseñanza media lo estudia educación técnico profesional. Entonces eso es muy indicativo como del aprecio que le ha puesto, o la falta de aprecio que se ha puesto en la educación técnico profesional, entre otras cuestiones porque hay diagnósticos que muestran con evidencia sobre la mesa los problemas de calidad que hay ahí. Entonces yo creo que hay un trabajo por hacer en términos de incorporarle valor a la educación técnico-profesional y un valor sustantivo. Y fíjate que cuestiones que son bien importantes, por ejemplo, respecto a la manera en que hay una promesa en la educación técnico-profesional y es que los jóvenes van a salir y van a acceder al mundo del trabajo. Yo creo que una de las cosas que se requiere hacer también es una reflexión más profunda respecto de aquello a lo que estamos apelando cuando decimos el mundo del trabajo. Es decir, ¿de qué trabajo estamos hablando? Yo me acuerdo que en el Ministerio del Trabajo, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, se incorporaron esfuerzos bien significativos para establecer vínculos entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo. Y eso se expresó en distintas materias, un trabajo conjunto precisamente para el programa Escapada. Mucho de lo que se hace hoy día en el servicio, en el CENSE, es el legado de lo que se hizo en los años anteriores. Pero además se integraron a la formación de educación media técnico profesional harta reflexión en torno a los temas previsionales, por ejemplo. Pero yo creo que hay que avanzar ahí en una formación más integral de los jóvenes que tenga que ver con los derechos laborales, con los derechos ciudadanos,
con los derechos sindicales, digamos, particularmente para una formación que se supone en teoría que prepara para el mundo del trabajo. Entonces tiene que mostrar a los jóvenes estudiantes los matices, la mayor y la diversidad que tiene el mundo del trabajo. Y esto que tú dices también del cambio tecnológico, que es lo último, claro, o sea, ahí hay una cuestión, como tú planteas, Mario, de un cambio. Estos son como frases hechas también, la aceleración del cambio. Entonces, hoy día lo que tú sabes en 2 semanas más ya no va a existir. Entonces, en realidad, a lo que se apela es más que a la preparación en el manejo de determinado instrumental, en el desarrollo de esto bien denominado las habilidades del siglo XXI, ¿ah? Que son esas capacidades más bien transversales que se requieren para navegar en el siglo XXI, para surfear el siglo XXI. Es decir, esas cuestiones que tienen que ver con el trabajo en equipo, con la flexibilidad y la adaptabilidad, con el pensamiento crítico, etcétera. Y hoy día le podemos agregar otras cuestiones, ¿eh? Por ejemplo, el tema de la responsabilidad medioambiental. O sea, si uno piensa, estas cuestiones son tan importantes, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con la capacidad de actuar adaptativamente o flexiblemente. O sea, yo creo que todas las sociedades del mundo hoy día tuvieron que adaptarse a estas circunstancias tan sorprendentemente particulares, que es que estemos viviendo una pandemia. A mí esa es una cuestión que yo aún no logro asimilar, pero lo que es impresionante es que las sociedades contemporáneas han tenido que irse adaptando. Entonces, esa adaptación tú la puedes desarrollar a través de un proceso, o puedes enfrentarla a través de un golpe violento como esto que nos ha tocado vivir. ¿Te das cuenta? Y por otro lado, esta cosa que te digo medioambiental, porque si uno lo piensa, el origen de la pandemia, del coronavirus, tiene que ver precisamente con cuestiones de responsabilidad medioambiental. O sea, estamos hablando de modelos de desarrollo que impactan determinados ecosistemas, y esos ecosistemas impactan también en la vida de los seres humanos y se convierten finalmente en esta experiencia que nos ha tocado vivir. Entonces, además de la capacidad para adaptarse al cambio tecnológico, están estas otras cuestiones, digamos, diría yo, estas capacidades tan propias del humano en una sociedad como la chilena, que requiere tanto volver a conversar, digamos, o aprender a conversar. Eso, así que, por eso Sí. como este ofrecimiento que tú haces de conversar me parece que es súper admirable. Así que eso. Oye, Gastón, mira, intentamos, promesa que no siempre cumplimos con nuestros invitados y con nuestras invitadas, intentamos no llevarlo a la coyuntura, pero a veces se hace inevitable. Y a partir de esta lectura que tú tienes, la promesa de los sistemas educativos, en particular de la enseñanza técnica profesional, el tema del trabajo, la dignificación del espacio laboral, el fortalecimiento de los espacios de organización de los trabajadores, lo que tú nos señalas, esta capacidad de que la educación también forme a jóvenes en sus distintas posibilidades con herramientas que le permitan, como dices tú, surfear en el mundo que vivimos hoy día en el siglo XXI, que es tan distinto al mundo que vivimos cuando éramos jóvenes tú y yo en el siglo XX. ¿Cómo vinculas tú esos procesos, esas demandas, esas peticiones? Y quizás la pregunta puede ser un poco alambicada, pero me interesa llevarla a ese plano, a lo que vamos a empezar a vivir a contar del 4 de julio como país, como nación, como sociedad, como pueblo. ¿Cómo se vincula lo educativo, el mundo del trabajo, en la promesa, como bien dices tú, de lo que va a poder significar ser el espacio de la creación de una nueva constitución para Chile? ¿Qué lecturas haces tú de eso? ¿Se vincula, se puede vincular? ¿Es posible colocarlo como temas de agenda en la conversación? ¿Es posible avanzar en el tema de la educación?
técnico profesional y el mundo del trabajo, en función de mirarlo de una perspectiva de derechos y responsabilidades. ¿Cómo lo sientes tú, Gastón, en ese sentido? O sea, hay una cuestión que, que también de estas cosas evidentes, pero que por ser evidentes no se les menciona habitualmente. Y es que la educación en tanta institución, es una experiencia situada, es una experiencia histórica, concreta, en la cual participan sujetos concretos que tienen nombre y apellido y que viven ahora, en el año 2021, en un lugar que se llama Chile, etc. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que la educación es, por así decirlo, política y como es también otras manifestaciones del humano. Entonces, claro, una nueva constitución para el país, una nueva forma de relacionarnos, no puede prescindir de una reflexión en torno a la educación, al trabajo, a la formación de las personas. Eso, si tú lo piensas, ¿cómo alguien podría prescindir de una actividad que realizan las personas 9, 10 horas en promedio a diario y que se extiende por 40 años de sus vidas, que se llama trabajo? ¿Cómo podría prescindir una conversación de la institucionalidad del país, de la política en el país, sin referirse al mundo educativo? Mira, o sea, si, y en muchos sentidos, la necesidad de formar ciudadanos, de formar en la valoración de la democracia. Y aquí hay una cuestión que también, a propósito de lo que tú mencionas, hay un hito que es icónico respecto al vínculo entre el 4 de julio y cómo comenzó esto, que son un grupo de cabros y chiquillas con jumper y uniforme saltando por arriba de los torniquetes de la estación del metro de la Universidad de Chile. Entonces, esa imagen, a mi juicio, es la forma más evidente de hacer notar esta vinculación entre educación, trabajo, sociedad. Y claro, yo creo que ahí quienes nos van a representar en esta experiencia de imaginar un nuevo país, imaginar unas reglas del juego distintas, una forma de relacionarse distinta, como te digo, no pueden prescindir de una reflexión en torno a la educación y el trabajo. Fíjate que yo estoy trabajando hace ya 3 años en un proyecto muy bonito que se llama Desafío Tech, y que lo estoy ejecutando con otros profesionales, amigos y gente que estimo mucho en Perú, en el sur del Perú, en una región que se llama región de Moquegua. Y lo que hacemos ahí es formar a los docentes en una metodología que se llama Desafío Tech, pero que está inspirada básicamente en el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, esta metodología tiene muchas particularidades, digamos, pero una de las más bonitas, a mi juicio, es que esos proyectos lo que hacen es articular las especialidades técnicas de los jóvenes con lo que ocurre en su comunidad, en su vida inmediata. Entonces ellos lo que hacen es desarrollar proyectos con base técnica, pero que les sirven ya sea a su comunidad estudiantil o a sus comunidades extensas. El año pasado trabajamos con el tema, el gran desafío era tratar de buscar soluciones que a través de un proyecto contribuyeran a prevenir el coronavirus. Este año estamos trabajando en el tema de la reactivación social y económica de la región de Moquegua.
Entonces ahí nos han pasado cosas bien bonitas. Primero logramos vincular al mundo de la empresa, pero también a organizaciones comunitarias, a la Gerencia Regional de Educación de la región, a las radios y televisiones locales en torno a los proyectos. Y eso ha sido una experiencia que a mí me tiene muy, muy contento, porque es como, de alguna manera, la forma en que uno consigue la educación. Esto que te digo, vincular la experiencia concreta del aprendizaje con lo que pasa afuera de la escuela. Abrir, botar esa muralla para poder hacer que entre aire y los jóvenes se vinculen con el mundo del trabajo, el trabajo con los jóvenes, la sociedad. Y a propósito de esto, nosotros estamos haciendo la misma experiencia ahora este año, además en Panamá y en Brasil, que empezamos ahora en septiembre. Y en Brasil, y en Panamá, lo estamos haciendo en una provincia que se llama Coclé, la provincia de Coclé. Y fíjate que hace ayer, de hecho, sí, ayer miércoles teníamos un taller de formación con los profes de liceos técnicos allá y de institutos de educación superior. Y estábamos hablando de algo que tú has planteado, precisamente, esta relación entre trabajo y educación. Y yo mostré una imagen que era precisamente una imagen de jóvenes chilenos saltando los torniquetes. Y ellos, fíjate, ahí los profes, todos ellos conocían la experiencia chilena. Uno no tiene mucha conciencia de eso, pero eso a mí me ha tocado entre mediados del año pasado, y ahora ver que nuestros hermanos uruguayos, lo visto así de primera mano, los paraguayos, los panameños, los brasileros, los peruanos, están muy pendientes, siguen estando de lo que ha pasado con nuestro país. Y ellos miran con mucha atención esto, y precisamente lo que se está haciendo con lo que se va a empezar a hacer con el tema de la Constitución, porque ven ahí también procesos que pueden reproducirse en sus países. Yo, un profe me decía una cuestión que era bien obvia, si tú querías, nuevamente, y era que a él lo que le había tocado ver en su vida era que siempre los cambios sociales, y esto lo escuchamos nosotros en los años 80 y más atrás también, habían sido inicialmente digitados por los estudiantes. Entonces yo, me llamaba profundamente la atención respecto a lo que él decía. De alguna manera me parecía súper también significativo que conocieran ellos muy profundamente la realidad chilena, estuvieran muy atentos a lo que estaba pasando en la política, etc. Pero lo que más me gustaba es esto, que era nuevamente la idea de jóvenes que gatillan proyectos de cambio para sus sociedades. Y yo encuentro que es un motivo de orgullo para nosotros. Bueno, alguna vez nosotros también fuimos jóvenes entusiastas. Y también tuvimos un sueño, que era mejorar Chile. Eran otras las circunstancias. Hoy día las nuevas generaciones piensan también lo mismo. Y de alguna manera continúan el camino, lo mejoran, toman otros caminos. Para que vamos a discutir ese aspecto, pero el punto es que son nuevamente unos sujetos que son muy protagonistas de lo que está pasando en Chile. Entonces yo digo, si esos jóvenes no están, sus inquietudes, sus necesidades, sus sueños, sus penas y sus alegrías no están presentes en la reflexión de lo que va a ser la sociedad chilena en los próximos años, entonces ya podríamos ir esperando un nuevo asalto a los torniquetes del metro. Claro, claro, entonces
por un lado está esa cosa de que son sus demandas más profundas y por otro que no podemos, que la única manera de construir, de hacer Chile, de vivir la, la, la experiencia de ser chileno, la tenemos que hacer entre todos, si no, no funciona. Emmanuel Mounier, ya que tú eres demócrata cristiano, decía que la patria, para que tú pudieras amarla, tenía que ser una patria que también fuera capaz de acogerte, que te generara las posibilidades de que tú pudieras desarrollarte como una persona. Y yo creo que obviamente eso sigue estando vigente como idea, como idea de lo social, como idea de la sociedad. Tienes toda la razón, Gastón. En La Fontana siempre esta media hora se pasa volando, la verdad, estimadas y estimados. Y estamos llegando al final de la conversación con Gastón Cerda, con quien ha sido un agrado hoy día tenerlo aquí presente. Pero al final siempre también a nuestros invitados, Gastón, le pedimos dos cosas. En estos tiempos de pandemia y tiempos de, a lo menos los que ya somos bastante más viejitos o viejos, estamos más encerrados. ¿Qué nos recomiendas para leer y qué película o serie nos recomiendas para ver en estos días de pandemia? Oye, yo tengo un problema de déficit atencional muy marcado, que con los años parece que se me ha ido profundizando. Entonces, leo de todo un poco, nunca termino lo que leo, avanzo y me devuelvo, y me pasa lo mismo hoy día con las series. Pero hace unos días atrás, probablemente el viernes pasado, empecé a ver una serie que está en Netflix que se llama Black Summer. Y yo lo pasé muy bien, porque es la historia de un apocalipsis zombie. ¿Ya? Y como todos los apocalipsis zombies, empiezan un día, nadie sabe muy bien cómo, como George Romero creo que se llama el inventor de los zombies, y un día se llenan las calles de zombies, y fíjate que es una película que obviamente es un guiño, una metáfora, se dirá, a lo que nos está pasando hoy en día, al contagio. Y la película está, o sea, y la serie está yo encuentro muy bien contada, es muy rápida, muy gore, muy violenta, mucha sangre, pero también va exponiendo todas las bajezas humanas, pero también todas las virtudes del ser humano. Entonces, para mí es la mezcla perfecta entre entretenerme y ver cuestiones también muy contingentes, fíjate. Así que yo te recomiendo Black Summer en Netflix, la puedes encontrar y está muy buena, para mí. ¿Y de lectura, Yo Gastón, alguna cosa que nos recomiende? Estoy, como te decía, picoteando dos cosas. Una que se llama Llega el monstruo, de Mike Davis, que es una historia sobre el COVID-19, la gripe aviar y las plagas del capitalismo. Te lo Optimista el libro, recomiendo. optimista. Sí, está muy bueno, está muy bueno. Yo te lo recomiendo. Este es bueno, como te digo, Mike Davis y le pone contexto a la experiencia de la pandemia. Y estoy leyendo también otro libro que se llama La tiranía del mérito. Es de Michael Sandel y que se pregunta y reflexiona en torno a la noción del mérito. Y él lo mira críticamente y se pregunta qué ha sido el bien común. También te lo recomiendo. Como te digo, se llama La tiranía del mérito. Súper entretenido y además que es muy divertido porque el primer capítulo cuenta de cómo se hacían en Estados Unidos trampas por parte
de empresarios con mucho dinero para hacer ingresar a su hijo a universidades muy prestigiosas. Y esa misma historia está contada en un documental en Netflix. Pero también lo que es muy anecdótico es que aparece un compatriota que también le ayudó a su hija a ingresar de esta manera a la universidad, a una universidad muy prestigiosa norteamericana. Así que estoy leyendo esas dos cosas, pues la tiranía del mérito y llega el monstruo. Ok, Gastón. Bueno, estimadas y estimados, llegamos al final de este programa. Queremos agradecerle a Gastón el tiempo, las ideas, la reflexión, la puesta en escena desde su perspectiva y su mirada con respecto a nuestra educación y en particular nuestra educación técnico-profesional, los desafíos para ella y en este espacio que además hoy día se construye a partir del espacio constituyente que comienza en algunos días más. Así que nos veremos en nuestra entrevista en algunos días más. Muchas gracias, Gastón, por tu tiempo, agradecerte a ti por estar acá en Media Hora en La Fontana y de verdad un gusto estar conversando contigo. Gracias a ti, Mario, un abrazo, un beso y te felicito por tu iniciativa. Un saludo a La Fontana. Ya, pues nos estaremos viendo, estimadas y estimados. Un abrazo para todas y para todos.